Guía para el diseño curricular en telesecundaria. Con esta guía se pretende hacer un aporte para el diseño curricular a nivel áulico. Es importante comentar que esta guía no es una receta, sino se trata de dar los elementos más importantes para el diseño curricular. Para ello es pertinente partir de la concepción y aspectos generales del currículum escolar. El currículum o currículo es un documento oficial del proceso escolarizado, es la expresión y concreción de decisiones que obedecen a demandas o necesidades de la sociedad, la cultura, la economía, la política y la pedagogía. Es prospectivo, pues induce al futuro, plantea nuevos escenarios y realidades. La aplicación del currículo en el proceso de enseñanza-aprendizaje hace realidad la acción formativa. Una vez implementado se convierte en un espacio de identidad nacional, pues hace énfasis en los rasgos deseables del ciudadano que se pretende formar. A continuación presentamos los elementos del diseño curricular, los cuales son el anteproyecto, el marco normativo, la fundamentación del proyecto curricular, el plan de estudio, la estructura del plan de estudio y el programa de estudio. El currículum presenta 4 niveles de concreción y son los siguientes: el nivel interinstitucional, el nivel institucional, el nivel escolar y el nivel áulico. La guía se centra en el nivel áulico para la implementación de la planeación didáctica en el salón de clases. Es necesario preguntarnos cómo se realiza el diseño curricular, cuáles son sus elementos, cuáles son los aspectos a considerar para realizarlo. Bueno, vamos a tomar en cuenta las siguientes interrogantes que nos darán los aportes de los elementos necesarios. ¿Cómo debe de ocurrir el proceso educativo? ¿Qué deben aprender los alumnos? ¿Qué hemos de enseñar? ¿Para qué formar a los alumnos? ¿Cuándo debe de ocurrir el proceso educativo? ¿Cómo aprenden nuestros alumnos? ¿Quiénes son nuestros alumnos? ¿Y cuáles son los atributos del docente, sobre todo de su desempeño? El diseño curricular nos dirige al plano didáctico, al diseño de la propuesta a implementar en el aula de clases, encontrar las respuestas del cómo, armonizar todos los elementos del proceso educativo para hacer un engranaje que lleve al planteamiento de la situación de aprendizaje, a la implementación y a la evaluación. A continuación presentamos la guía para el diseño curricular áulico desde el enfoque por competencias dirigido al nivel de secundaria en la modalidad telesecundaria. Esta guía se presenta en 3 fases. La fase inicial es el planteamiento, la fase intermedia es el plano didáctico, la fase final es la evaluación formativa. Los pasos son: paso 1, identificar factores situacionales importantes. Paso 2, identificar metas del aprendizaje. Paso 3, la metodología. Paso 4, la estructura de la secuencia. Paso 5, cómo va a calificar. Y paso 6, la retroalimentación. Es importante aclarar que cada disciplina o asignatura tiene su propia didáctica, sus propios enfoques, propósitos, metodología, métodos, técnicas y estrategias de enseñanza. Cada disciplina es particular y tiene sus propias características didácticas. El enfoque por competencias nos genera procesos y resultados formativos de mayor calidad, permite al alumno generar destrezas para movilizar saberes y recursos ante situaciones cognitivas complejas, problemáticas e incluso innovadoras, esto desde el aporte de Philippe Perrenard. Así llegamos a la fase inicial, que es el planteamiento. El paso número 1 del planteamiento es identificar los factores situacionales importantes como el diagnóstico y la fundamentación. En el diagnóstico debemos considerar el contexto interno y externo, las características de los alumnos y del grupo, la cantidad de alumnos, los conocimientos previos y, sobre todo, cómo aprenden nuestros alumnos, de acuerdo a los estilos y ritmos de aprendizaje. La fundamentación debe partir de las teorías, los enfoques, los modelos, las innovaciones pedagógicas del siglo XXI y los fines de la educación que deben de aprender nuestros alumnos y para qué. La fundamentación también retoma la experiencia docente de la práctica y del conocimiento del grupo. El diagnóstico informa y justifica el progreso o dificultades de los estudiantes. La fundamentación debe
partir a raíz del constructivismo, aprendizaje significativo, el humanismo y el socioformativo u otras teorías o modelos, ya sean de la psicología educativa o de la pedagogía. Y también retomar los elementos del currículum. El paso número 2 nos lleva a identificar las metas de aprendizaje. ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan sobre los temas? ¿Qué impacto quisiera que este curso tuviese en los estudiantes? ¿Qué tipo de pensamientos son importantes de aprender para los alumnos, ya sea crítico, creativo o práctico? ¿Qué habilidades? ¿Qué necesitan aprender sobre sí mismos o sobre los demás? ¿Y qué valores? La implicación de el enfoque de competencias nos lleva a los conocimientos, a las actitudes, a los valores, las motivaciones, a las habilidades, a las destrezas, al desempeño del docente, tanto académico como profesional. Todo ello es el enfoque de competencias. La fase intermedia nos lleva al plano didáctico. El paso número 3 es la metodología. En la metodología se prioriza la participación activa de los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su propósito es implicar a los alumnos en las actividades para el desarrollo de las competencias. Implica el uso de recursos distintos, herramientas, técnicas, métodos didácticos y estrategias según sea el caso. La metodología didáctica se explica en una tarea indagadora de la práctica que retoma del método científico sus elementos más importantes. Aquí presentamos algunas metodologías para la intervención en el aula, que es la simulación de situaciones problemáticas, el aprendizaje basado en las TIC, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje mediante el servicio, el estudio de casos, la investigación con tutoría, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje in situ. También proponemos algunas estrategias didácticas como la de simulación, de sensibilización, de cooperación, para favorecer la atención, de transferencia de información, para favorecer la adquisición de la información, de actuación, de personalización de la información, de valoración, de recuperación de la información. Se trata de diversificar las estrategias en la planeación didáctica. La estructura de la secuencia debe integrar las competencias, la situación didáctica, los contenidos, los momentos de la secuencia o sesión, la interacción, los recursos didácticos, el tiempo y la evaluación. Con las competencias debemos presentarlas en competencia general y competencias específicas. Las competencias sustituyen a los propósitos de la secuencia o aprendizajes esperados y se describen a partir de 4 elementos. Es decir, desarrollar conocimientos sobre el saber conocer, desarrollar habilidades sobre el saber hacer, desarrollar actitudes, saber ser y desarrollar valores, saber convivir. Se trata de poner al centro del proceso educativo al alumno, es decir, desarrollar al máximo todas sus capacidades y potencialidades mediante una educación integral. El siguiente elemento es la situación didáctica, que nos lleva al planteamiento de la situación problemática en la clase, dar el conflicto cognitivo a resolver. Se trata de diseñar experiencias para el aprendizaje situado, centrar las actividades en el contexto del alumno. Los contenidos integran la información, los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes, los valores y la creencia. Se trata de la selección de los elementos culturales. Es importante recomendar que debemos relacionar los contenidos de unas asignaturas con otras o con las áreas del currículum para fomentar la interdisciplinariedad. Los momentos de la secuencia o de la sesión se determinan a partir de las interrogantes que hacemos alusión. ¿Cuál es la secuencia apropiada para presentar los contenidos a los alumnos? ¿Con cuáles actividades debe de ir primero? ¿Cómo debo empezar la secuencia? ¿Cuál secuencia de actividades podrá incrementar el aprendizaje a mitad de la secuencia? ¿Con cuáles actividades quiere usted concluir? ¿Cómo debería terminar la secuencia didáctica? Aquí presentamos 3 momentos: el de inicio, desarrollo y cierre. El inicio se refiere a los aprendizajes conceptuales, el desarrollo de los aprendizajes procedimentales y el cierre de los aprendizajes actitudinales. Estos 3 momentos engloban las actividades durante la clase de los alumnos, construyen conocimiento, desarrollan habilidades, practican actitudes y valores. También es importante tomar para la planeación didáctica la interacción y los ambientes de aprendizaje, la relación maestro-alumno, la relación alumno-alumno, el papel del docente, la participación de los alumnos, la organización de la clase y del grupo, generar ambientes de aprendizaje cálidos y seguros del grupo y establecer normas de convivencia en la clase. Los recursos didácticos también son importantes considerarlos para tenerlos a tiempo en las actividades. De igual manera, el tiempo es un factor importante para la secuencia didáctica, para la sesión
o para los momentos de inicio, desarrollo y cierre. Hay que considerarlos. Llegamos a la evaluación formativa desde el enfoque por competencias. Aquí el paso número 5 es ¿cómo va a calificar? ¿Cuáles son los componentes claves de su sistema de calificación? ¿Cuáles serán los pesos relativos de los componentes de calificación? ¿Va usted a determinarlos por su cuenta o involucrará a toda la clase en este proceso? ¿Cómo averiguar cómo va el curso o cómo fue el curso? Se trata de hacer una reflexión de la práctica docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué fuentes usará usted para evaluar el curso y su método pedagógico? ¿Cuál fue el grado de cumplimiento de las metas propuestas para el curso? ¿Cómo fue la efectividad de las actividades de aprendizaje? Se trata de dar mayor importancia a la calidad que a la cantidad de los aprendizajes. Evaluar el proceso. En la evaluación formativa utilizamos instrumentos de evaluación. Es importante considerar con qué instrumentos vamos a evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles serán los indicadores que nos darán los elementos para asignar una calificación o determinar el avance o las dificultades de los alumnos o el aprendizaje de los contenidos. Aquí presentamos una serie de técnicas e instrumentos de evaluación como la observación, las entrevistas focalizadas, el diario de campo, las pruebas de ejecución, los ensayos y los portafolios. En cuanto a instrumentos, presentamos a la lista de control o cotejo, las escalas estimativas, las guías de entrevista, el cuestionario, los exámenes objetivos, las pruebas de competencias, las rúbricas y el análisis de los portafolios. También presentamos otra forma de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como es la valoración del proceso, que se refiere a considerar las características subjetivas del desempeño del alumno. Se centra en la autovaloración, la covaloración y la heterovaloración. Llegamos al paso 6, que es la retroalimentación, que nos lleva al replanteamiento y a la mejora continua. El docente brinda información al alumno sobre sus desempeños, sobre sus fortalezas y sus debilidades. Para ello hay que darle un buen trato para que se generen actitudes positivas hacia el aprendizaje. La retroalimentación ayuda a clarificar el desempeño y brinda oportunidades para cerrar la brecha entre el conocimiento actual y el conocimiento obtenido. Esperamos que esta guía sea de gran ayuda para los profesores de telesecundaria.